Vamos a comenzar una vez, muchachos. Bien, vamos con la clase número 2 de neumofisiología. Hemos visto en la primera clase lo que viene a ser la ventilación pulmonar. Hemos visto conceptos como ventilación pulmonar, inspiración, expiración, compliance y sensibilidad, elasticidad, espacio muerto anatómico, espacio muerto fisiológico, capacidad de cierre. Hemos visto lo que vienen a ser en los músculos ventilatorios, inspiratorios y expiratorios. Hemos visto las leyes de los gases más importantes. Bueno, la clase de hoy tiene que ver con las pruebas funcionales respiratorias. Y quiero que sepan de que el aparato respiratorio, tanto las vías aéreas como los pulmones, pueden ser evaluables en su funcionalidad. Ya sabemos que son evaluables en su anatomía con radiografías, con tomografías o con resonancias, pero en su función necesitamos estudios más dinámicos que nos permiten evaluar cómo van los flujos de aire, los volúmenes, las capacidades, las resistencias, es decir, cómo funcionan exactamente las vías respiratorias, los pulmones como parénquima, los centros de control nervioso y también la musculatura ventilatoria. Y aquí tenemos las principales pruebas de función pulmonar. Tenemos la flujometría, la espirometría, la pletismografía, la capacidad de difusión de monóxido de carbono. Los he remarcado en negrita porque son lo que vamos a desarrollar hoy día. Pero también hay test de lavado de nitrógeno, prueba de difusión de helio, gasometría, saturometría, polisomnografía que se usa mucho para el diagnóstico de apnea del sueño, test de caminata de 6 minutos y la determinación de óxido nítrico exhalado. Como ven, existen múltiples pruebas que determinan lo que serían las unidades de función pulmonar o respiratoria. Pero aquí vamos a tocar principalmente las 4 primeras. ¿Bien? Flujometría. ¿Qué es la flujometría? Es la prueba más sencillita de todas. Lo que se hace es, al paciente se le instruye de que una vez al día, mayormente en horas de la tarde, colóquese este aparatito que está acá, que es el flujómetro. Se coloca la boquilla en la boca y el flujómetro completamente en posición horizontal. Pero previamente el paciente ha tomado aire así como yo. Se coloca la boquilla y sopla con toda su fuerza. Listo. Al soplar con toda su fuerza, va a mover aquí un diafragma y una pequeña línea graduada, una escala graduada, la cual determina el flujo que ha botado el aire del paciente en litros por minuto, ¿no? El paciente salió 300. Lo tiene que hacer 3 veces. Salió 400. Lo hace 3 veces. Salió 350. Tenemos 300, 400 y 350. ¿Cuál de los 3 valores se toma? Se toma el más alto, y el más alto en este caso fue 400. ¿Me entienden o no? Es la flujometría del paciente ese día. Al día siguiente hace lo mismo. Y cada vez que vaya a visitar a su neumólogo, le van a dar el cuadernito. Y el neumólogo va a ver, mire señor González, estoy viendo que su asma está bien controlada, pero del día 12 al 18 se puso mal, ¿no? Sí, doctor, se me cerró el pecho. ¿Y cómo lo sé? Porque he visto que la flujometría comenzó a caer. ¿Me entienden o no? La flujometría es un parámetro muy sencillo que permite evaluar el flujo de las vías aéreas y puede ser manejado ambulatoriamente. Este flujo de las vías aéreas me permite medir la severidad de un proceso obstructivo como un cuadro asmático, me permite monitorizar qué tan bueno es el tratamiento que he dejado. El manejo del asma no es salbutamol y prednisona, es una serie de medicamentos que hay en el mercado. Algunos pacientes reciben salbutamol con metrometasona, otros fluticasona con salmeterol, otros reciben formoterol, budesonida con montelukast y bromuro dipatropio, y otros reciben omalizumab. Y todos son asma, todos son asmáticos. Lo que pasa es que hay diferentes tipos de severidad de asma. ¿Y cómo poder saberlo? Monitorizando la respuesta ambulatoria del paciente.
También pueden ayudarnos durante las crisis y determinan o detectan si hay algún tipo de deterioro en la función pulmonar, por ejemplo, si es que me dio una neumonía o sufrí un impacto de bala en el pecho, a ver cómo que nos acercan. Los flujómetros los venden en las farmacias, ¿de acuerdo? Sobre todo farmacias grandes. Su costo promedio 30 a 50 soles, así que son bastante asequibles. Y la boquilla es de plástico, se puede lavar, si es de cartón se descarta y se consiguen otras, ¿no? Así que no hay ninguna excusa para que tu paciente asmático o con problema pulmonar tenga un flujómetro en su casita. La siguiente prueba se llama espirometría. Espiro viene de aliento, metría medición. ¿Qué es la espirometría? Es la medición del aliento, pero en este caso sería la medición del aire que uno expira, y viene de expirar, botar el aire, espirometría. Y aquí viene etimológicamente su significado. Y la espirometría no es un proceso nuevo. Se habla que el tatarabuelo del espirómetro actual fue el anemómetro, que era una cuerda donde se colocaba una báscula de cobre a una placa de cobre y esta especie de péndulo. Cuando soplabas más fuerte, provocabas mayor rotación y originaba que este péndulo se mueva más. Por lo tanto, cuando más se movía el péndulo, es que tenías una mayor capacidad pulmonar. ¿Me hago entender? ¿Sí? Pero resulta de que esto pues era el tatarabuelo. Bueno, la espirometría es una prueba básica, dinámica de la función pulmonar. Nos permite medir flujos, volúmenes y capacidades. Aquí tengo dos radiografías. La primera de un paciente en expiración. Voy a tener aire, placa de tórax. Y en la segunda, una radiografía en inspiración forzada. Y me toman la placa. ¿Qué observo? Que hay un volumen de aire que se desplaza, ¿lo ven o no? Que se desplaza y que determina que este pulmón se vea mucho más insuflado. Este volumen de aire dinámico es el que puede ser medido con la espirometría. ¿Me entienden o no? Pero hay un volumen de aire que no se puede medir y mantiene a los pulmones completamente expandidos. ¿Cómo se llamaba ese volumen? Residual. Y no se medía con espirometría, pero sí se medía con pletismografía. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué mide la espirometría? Mide el volumen de aire que los pulmones pueden mover por función del tiempo. Nos permite establecer alteración ventilatoria, clasificarla y determinar su gravedad. A lo mejor yo puedo determinar si el paciente tiene un problema restrictivo o un problema obstructivo. Ejemplo de problema obstructivo, por ejemplo, un paciente con asma bronquial. ¿De acuerdo? Doctora, usted que está con el celular ahí, ¿qué está viendo? Ya, atiende bien. Mira acá. Les digo porque me gusta que me atienden. A no ser así, ¿ah? Y si a uno le gusta, puede tomar ahorita, no hay problema, los manda afuera para que se soleen un poquito. Vitamina D es bueno para los huesos. Bien, entonces, obstrucción. El asma bronquial, problema obstructivo. Yo puedo determinar qué tan severo es el asma bronquial de una persona haciendo una espirometría, ¿sí o no? Determinándolo así. Puedo determinar un problema restrictivo. ¿Qué es restricción? Es cuando una persona tiene poco volumen de aire en sus pulmones. Le decimos al paciente, señor, tome aire, bote, se acabó. Eso sería restrictivo. Y pregunta, ¿en qué situaciones creen ustedes que puede haber una persona con problema restrictivo? Excelente, fibrosis pulmonar. Es el típico, pero no es el único. Por ejemplo, puede haber un problema restrictivo, boto poco aire, no teniendo ningún proceso que altere los pulmones, es decir, con pulmones sanos. ¿En qué casos? Dime. No, pero te repito la pregunta. Puedo tener una restricción, poco aire, ¿de acuerdo? Teniendo pulmones sanos. ¿En qué patología puede ocurrir eso? ¿Alguna respuesta? Pregunta, para que yo haga esto, ¿solo depende de los pulmones? ¿De qué más depende? Del diafragma. Entonces, ¿qué pasa si hay una parálisis diafragmática? Voy a tener un problema restrictivo, ¿me entienden o no? Con pulmones sanos. Bien,
Indicaciones de la espirometría: evaluación ante sintomatología respiratoria. Tengo tos, silbido de pecho, me nebulizan todos los cambios de clima, entonces debo pedir una espirometría. Valorar el impacto respiratorio de enfermedades de otros órganos o sistemas. Muchos de ustedes van a ser cardiólogos, pediatras, neurocirujanos, por ahí algún neumólogo. A lo mejor aquí alguien va a ser reumatólogo, le gusta la reumatología, y va a haber pacientes con lupus, con artritis, con psoriasis, etcétera, ¿no? Artritis psoriática. Y esos pacientes que vienen con problemas articulares frecuentemente son derivados a nosotros, a los neumólogos. ¿Qué tiene que ver una artritis que te deforma las manitos con el pulmón? Pregunta: ¿las enfermedades reumatológicas dañan principalmente el colágeno, sí o no? Por eso le llaman colágenopatías. Pregunta: ¿los pulmones tienen o no tienen colágeno? Recuerden que el colágeno da la dureza de un tejido. Si no tuvieran colágeno, los pulmones serían dos mazamorras. Y no son así, ¿sí o no? Tienen colágeno. Así que si en una artritis el colágeno articular se comienza a inflamar y a engrosar, esa misma inflamación afecta a los pulmones y te puede dar fibrosis pulmonar. Una causa importante de fibrosis pulmonar es las enfermedades fibróticas secundarias a las colagenopatías: lupus, artritis, síndrome de Sjögren, esclerosis sistémica progresiva, esclerodermia, etc. Y para ello, queremos ver qué tan afecto está, le pedimos espirometría. Clivaje y alteración funcional respiratoria ante pacientes expuestos a tabaco, drogas inhaladas, humo de leña o agentes laborales. Muchos de ustedes van a acabar la carrera y hasta que logren su residentado van a tener que chambear. Y de seguro que alguno va a trabajar por ahí haciendo evaluaciones ocupacionales en una mina. Pagan muy bien. Pero resulta que allá tienes que ver si los mineros están presentando algún tipo de menoscabo, es decir, alguna alteración en sus pulmones, en la funcionalidad de sus pulmones, porque estuvieron expuestos al humo de la mina y no utilizaron su protector. ¿Me entienden o no? Entonces le hacemos una espirometría y cuando más alterada esté su espirometría, podemos hablar de mayor menoscabo, y eso tiene toda una implicancia hasta médico-legal. Evaluación preoperatoria de pacientes no neumológicos con síntomas respiratorios y historia de tabaquismo. A todo paciente que va a ser operado del corazón, pericardio, pulmones, jaula torácica o en el abdomen superior, hablo hígado, vesícula, páncreas, estómago y vaso, a estos pacientes se le tiene que hacer una espirometría antes de abrirlos. ¿Por qué? Porque después de abrirlos y coserlos, esa herida duele y el paciente hace esto porque le duele, no puede respirar bien. ¿Y qué acumula en sus vidas a ellas? Flema. Y cuando la flema se atora, ¿qué produce? Un tapón y colapsa el pulmón. Se llama atelectasia. Para evitar una atelectasia, hacemos una espirometría previa para ver si al paciente, primero, qué cirugía le conviene, segundo, lo nebulizamos antes o le mandamos inhaladores antes y después. ¿Me entienden o no? Se llama riesgo neumológico. Para pacientes que van a ser candidatos a trasplante pulmonar, este es un problema, ¿no? Pacientes que fuman, y no solamente fuman tabaco, sino drogas como la marihuana, los que están expuestos al humo de la leña, las neumoconiosis, la inhalación de los polvos inorgánicos de diferentes causas, mina, albañiles, picapiedreros, todo esto repercute sobre los pulmoncitos de estas personas. Y si queremos ver qué tanto se afecta, le pedimos una espirometría. Evaluación preoperatoria a pacientes ancianos, evaluación preoperatoria, ya lo acabo de decir, para cirugías cardíacas, pulmonares, torácicas o de mi abdomen superior. Evaluación respiratoria para determinar problemas médico-legales. Salen con su camiseta de la Alianza y los agarra la trinchera norte y los comienza a patear. Los daña. Bueno, chapan a 3 miserables que le hicieron daño y tú los quieres enjuiciar, pues ya. Que se vayan a la cárcel, ya, pero que me paguen una reparación, pues me han dejado mal. Si tú quieres reclamar una reparación desde el punto de vista penal civil,
tienen que hacerte una espirometría. Y cuando peor estés, cuando estés más menoscabado, se supone que te deben pagar más. ¿Me entienden o no? Problema médico legal. Respuesta terapéutica frente a diferentes fármacos o ensayos clínicos. Imaginemos, por ahí te dijeron que el extracto de ajo macho de Quillabamba es bueno para el asma. Perfecto. Haz tu jarabito de extracto macho de Quillabamba, de ajo macho, ¿no? De Quillabamba, y haz tu ensayo, pues. Teóricamente, tú no puedes dar un jarabe de hierbitas directamente a un ser humano. Eso no es ético. Primero pasa por modelo animal. Ratón, hámster, cuy, conejo, mono y después humano. Y debe haber pasado por lo menos entre 5 a 10 años. Ya pasó eso. Te toca dar en humanos. Das en humanos y vas a verificar si tu jarabe de ajito macho de Quillabamba es realmente bueno para el asma, pues. Veremos en la espirometría antes y después del jarabe si se te abre o no las vías aéreas. ¿Me entienden o no? Es otro proceso. Y estudios epidemiológicos que incluyan patología respiratoria. Quiero hacer un estudio para ver si es que los niños de Comas y Caraballo tienen problemas respiratorios por la contaminación. Les haré espirometrías, pues, a varios colegios de la zona. ¿Me entienden? Estudios epidemiológicos. Bien, ¿cuáles son las contraindicaciones de una espirometría? Es decir, no se recomienda hacerla absolutamente. Uno, que el paciente tenga neumotórax o neumomediastino. Ustedes todavía no han llevado clínicas, están en etapas preclínicas, pero el próximo año van a llevar clínicas y van a llevar radiología y van a ver esta placa de tórax. Ahorita probablemente no vean gran cosa porque no saben interpretar placas, pero algunos le dirán, doctor, pero me llama la atención este pulmón que se ve con una especie de ramitas blancas y aquí todo negro, ¿no? Todo negro. No son iguales, doctor. ¿Por qué? Porque aquí el pulmón está colapsado. Aquí está el pulmón como un globo desinflado y todo esto que ven acá es aire. ¿Cómo se llama esto? Neumotórax. Si un paciente presenta neumotórax, ¿le haríamos una espirometría? Definitivamente no. Absolutamente no. ¿Ah? Si tengo hemoptisis, es decir, toso y boto sangre, no se recomienda hacer espirometría, porque el esfuerzo puede originar que el paciente sangre más. Si el paciente tiene un aneurisma torácico, abdominal o cerebral, o está con un infarto o una angina de pecho reciente, no se recomienda espirometría, porque durante la espirometría el paciente va a soplar 6 segundos, así. 6 segundos, no es fácil. Y va a tener que pujar. Eso se llama fenómeno o efecto Valsalva, ¿de acuerdo? Y si la Valsalva es intensa y tiene un aneurisma, se le rompe, pues, y tu paciente se te muere. Y la familia va a reclamarte. Y si hay necropsia y encuentran aneurisma, al chachay. Infarto reciente es aquel infarto que tiene que haber ocurrido por lo menos unos 3 meses antes, ¿ya? Para recién poder hacer una espirometría. Desprendimiento de retina, cirugía catarata tampoco, porque se desprende toda la retina por pujar. Embarazo avanzado complicado tampoco, porque si una mujer está a término y la haces que sople y puja, ¡pac!, se le viene el sobrino. Y caballero, tienes que ser padrino. TBC activa sin tratamiento, influenza o cualquier enfermedad infecciosa. No se te ocurra pedir espirometría a un paciente con neumonía, con bronquitis, con gripe o con tuberculosis. No se recomienda, porque contaminas el equipo y contaminas al pobre operario. ¿Me entienden o no? Aunque les comento, en el caso de TBC, ¿ok?, hay alguna situación que sí se puede hacer y se hace. Se hace en pacientes con tuberculosis multidrogo resistente o extramultidrogo resistente, que una manera de salvar la vida es sacarle ese pedazo de pulmón infectado. A ellos se le hace una espirometría, pero es un laboratorio especial con aire a presión negativa y un espirómetro solamente para pacientes con tuberculosis. ¿Me entienden o no? Es un caso excepcional. Pacientes con sondas o drenajes, no se te ocurra tampoco hacer espirometría, y mucho menos paciente que esté hipotenso o que se esté chocando. Y por último,
no tienes que obligar a nadie a hacer una espirometría. Si el paciente no quiere, que firme su no consentimiento y se acabó. Si no quiere, no se hace. ¿De acuerdo? Bien, y hemos visto esto: infarto, angina de pecho, aneurismas o hemoptisis son contraindicaciones absolutas para realizar una espirometría. Relativas, ¿qué significa? Que la puedo hacer si llego a salvar este pequeño daño, este inconveniente. Por ejemplo, tengo una traqueostomía, un tubito a la tráquea. Lo vamos a ver en pacientes que estuvieron intubados mucho tiempo o pacientes con cáncer a la laringe que han sido operados. No se olviden que el cáncer a la laringe ocurre principalmente por consumir cigarrillos. Bien, el paciente está acá con su tubito. Bueno, si van a hacer una espirometría, no se te ocurra, como lo he visto una vez, que vi al residente hacer espirometría así: agarraba la máquina y le ponía la boquilla en el cuello. ¡Sople! No, tiene que ser por la boca. Así que le tapas el traqueostoma y verifica que puede respirar por boca y se lo haces por boca. Si no puede, no se debe hacer. Ausencia de pisos dentales realmente no es un problema. Los viejitos tranquilitos pueden calzar por la boquilla y no hay problema. En hiparesia facial, si un paciente presenta parálisis facial, la comisura se cae, se le cae la salida por ahí. ¿Qué hacemos? Algo sencillito: un poquito de esparadrapo, le elevamos la comisura y hacemos la pruebita, ¿de acuerdo? Náuseas, fiebres, no se recomienda hacer espirometría cuando estás con fiebre. Mejor que le baje la fiebre, que tampoco tenga nada de psicómetros, porque le va a valorar el equipo. Lo más grave es esto: la falta de comprensión. Tú al paciente le dices: señor, señora, va a tomar todo el aire que pueda, se coloca la boquilla, sopla con todas sus fuerzas de un solo golpe, así como yo, míreme. ¿Se lo explicas? Claro. Pero el paciente hace esto: ya, doctor, vamos a comenzar. Listo. Sople. Sople. No vale. Sople. Más fuerte, no vale. ¿Me entienden? Eso descalifica la prueba y eso a veces nos termina quitando un poquito de tiempo y un poquito de, digamos, de paciencia a veces, ¿no? Esto es un laboratorio de fisiología respiratoria pediátrica. En nuestro país hay la especialidad o la subespecialidad de neumología pediátrica. Para ser neumólogo pediatra tienes que ser primero pediatra y después haces neumología. ¿Por qué hay tan pocos neumólogos pediatras? Porque solamente dan una plaza al año y lo da Cayetano Heredia. Entonces, poquito difícil, ¿de acuerdo? Neumólogos en San Marcos da solamente 7 plazas al año. Pero en la Universidad de San Martín tiene neumología, por si acaso, tiene buenos convenios. Bien, ¿qué vemos? ¿A partir de qué edad puede un niño hacer espirometría? 7 años. A partir de los 7 años, un niño puede hacer su espirometría porque ya entiende. Pero aquí vemos una bebé y aquí un bebito. Esto que están viendo acá no es un espirómetro, se llama un oscilómetro, ¿de acuerdo? Un oscilómetro, también llaman oscilometría. Esta oscilometría, este oscilómetro, es una prueba como hacerle una espirometría, digamos, forzada al niño. ¿Cómo sería? Miren, ¿ven este compresor de acá? ¿Lo ven? Se coloca la boquilla y la mascarilla en la boquita del bebé y la máquina suavemente le comprime la pancita y le obliga al bebé a botar el aire, ¿me entienden? Y de esa manera puedo yo medir los flujos y las capacidades, ¿de acuerdo? ¿En el Perú hay? Sí, en el Perú lo hay. Recomendaciones para una espirometría. Se recomienda primero que el paciente no haya ingerido alimentos, no haya fumado, no haya bebido café ni bebidas calientes por lo menos 1 hora antes. Por lo menos 1 hora antes. No tiene que estar en ayunas, ¿ah? Ojo, haber tomado su desayuno a las 9 y la espirometría es a las 10. ¿Me entienden o no? 1 hora mínimo. No haber realizado ejercicio vigoroso al menos 30 minutos antes. No utilizar broncodilatadores, si no te va a sesgar la prueba y te va a salir falsamente normal, pues. No se recomienda el uso de salbutamol y fenoterol o bromuro de isopropio 6 horas antes, que es el tiempo de vida de estos broncodilatadores inhalados. O no se recomienda el uso de salmeterol o formoterol
12 horas antes, porque esos de acá son beta 2 de acción prolongada, ¿me entienden o no? ¿Cuáles son las complicaciones de una espirometría? La principal, la tos. El paciente agarra, sople, y a veces se le escucha al paciente. Entonces tú tranquilo, debes tener en tu laboratorio de función respiratoria siempre tu salbutamol y tu aerocámara, ¿de acuerdo? Tranquilo, señor, a ver, vamos, comencemos. Respire, 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 listo. Al minuto, otra vez, las veces que sea necesario para que el paciente rompa el espasmo, ¿de acuerdo? Así que eso puede ocurrir. Broncoespasmo y tos. Dolor torácico, muy poco. Dolor de cabeza por aumento de presión intracraneal, muy poco. Y yo nunca he visto, aunque se describe, neumotórax o desmayos. Lo que dice puede marear, porque como hace te puede provocar alcalosis respiratoria y te da mareitos. Bien, tipos de espirómetros. Ustedes van a llevar, ¿ya llevaron o me están llevando la práctica de espirometría? Vamos a llevar. La van a llevar. Entonces este es un buen colchón para lo que van a llevar, incluso para su pretest, ¿ya? Tipo de espirómetros. Este es el espirómetro más antiguo de todos. Se llama el espirómetro volumétrico o por desplazamiento de volumen. Son la primera generación de espirómetros. Hay sellado por campana o sellado por agua, fuelle, sellado por rodamiento y diafragma. Miren este, caramba, este. Bueno, yo soy sanfernandino, yo soy de la promoción 91 y me remonto hace más de 25 años cuando llevé fisiología. Y recuerdo que cuando llevamos fisiología en mi facultad teníamos este espirómetro, un espirómetro prácticamente histórico. Ahora ya tienen el eléctrico, no el mecánico, ¿no? el computarizado. Bueno, ¿qué se hacía en aquella época? Me acuerdo. Primero íbamos al caño para meter agua, agüita. Segundo, sacamos el cilindro y nos íbamos al jardín botánico, hacíamos fogata y lo humeábamos de negro, puro carboncito que te pones todo negrito. Y después nos íbamos al fondo y ¡pim! Le arrancábamos una pluma, un balinazo y lo poníamos acá. Y se hacía ciencia, pues. Y se hacía ciencia, ¿de acuerdo? Y el paciente comenzaba, en este caso, el compañero, a soplar, soplaba por esta válvula, este corrugado, impulsaba el aire de la campana hacia arriba, como estaba flotando en agua, permitía el movimiento de la polea y se iba registrando con la plumita una línea blanca sobre el carbón, ¿me entienden? Y esta cilindro iba rodando lentamente, ¿de acuerdo? Yo tenía lo que vimos en la clase de ayer, el espirograma, ¿se acuerdan o no? Volumen tidal, volumen de reserva respiratoria, volumen de reserva inspiratoria, ¿se acuerdan o no? Ya, eso se obtiene con este tipo de espirómetro volumétrico. Aquí está, ¿ok? El trazado, aquí hay el espirómetro volumétrico. Y aquí está, lo que vimos ayer, ¿se acuerdan o no? Lo que son las capacidades y lo que son los volúmenes, ya lo vimos ayer. Otro sería el de fuelle, que es parecido, soplas y el fuelle se comienza a inflar y eso genera un impulso eléctrico que finalmente traduce una gráfica en la computadora. Bueno, estos son espirómetros antiguos, ¿no? Después tenemos los sensibles al flujo, ya no determinan tanto volumen sino flujos. Tenemos neumotacógrafo, el termismo, la turbina y el vórtex. Vamos a ver. Este es el termistor. Este termistor es prácticamente un alambre que con electricidad se vuelve incandescente. Uno sopla y al soplarlo lo enfría, ¿sí o no? Y esos cambios de temperatura del alambre son captados por el traductor y te sale finalmente una gráfica, ¿de acuerdo? Este es el neumotacómetro. El neumotacómetro es una membrana sensible, es una membrana porosa sensible. Soplas y al soplar generas acá una resistencia al aire, al flujo, y esto se traduce como un impulso eléctrico que va a un procesador que es computarizado y que arroja una cámara. Y miren cómo son, ya es otra cosa, ¿no? Ya son equipos más modernos. Son los neumotacómetros. ¿Cuánto cuesta este tipo de equipo? Promedio entre $8,000 a $10,000 es lo que cuesta este equipo. Son muy buenos y algunos traen su microimpresora incluida. Y el último, digamos, el Samsung Galaxy 10 de los espirómetros es este, ¿no? El espirómetro de turbina, ¿no? Tú soplas y al soplar esta turbinita, que es como un hélice, comienza a girar.
y al girar genera justamente los impulsos para que se puedan formar las gráficas en el traductor. Y miren qué bonito, son los nuevos espirómetros, ¿no? Este es el Espirobanca italiano, aunque este no es tan moderno. Yo tengo uno así, y este de acá será de hace unos 13, 14 años, ¿no? Me costó a mí $5.000, ahora están 1.500. Este es así, pues, ¿no? Aparece. Este es el Espirobank o el Espirobank, ¿no? Es otro tipo. Miren, no requieres ninguna laptop para hacerlo, te guarda hasta 300 pruebas ahí, llegas a tu casa, puerto USB, y las puedes descargar, imprimir y informar. Son lo máximo. Bueno, la espirometría, por lo tanto, computarizada, tiene a su vez 3 subtipos: la espirometría basal, la espirometría con reversibilidad con beta 2 y la espirometría con broncoprovocación. Comencemos con la técnica. ¿Cómo se hace una correcta espirometría? Ya sabemos primero las indicaciones: contraindicaciones absolutas, contraindicaciones relativas, complicaciones, recomendaciones. Vamos con la técnica. Primero, que sea en un ambiente adecuado, ¿ya? Un cuarto ventilado, que no haya mucho ruido, que haya ahí una balanza y un tallímetro, porque dentro de los parámetros que vas a colocar en la máquina está el peso y la talla. Después hay que tener un termómetro, aunque les comento, el termómetro y el barómetro ya no se necesitan, porque los espirómetros últimos, como estos de acá, tienen sensores incluidos. Por ahí tienen un porito, ahí está. Este porito es el sensor de temperatura y presión. Ya tiene ya incluido el sensor. No tienes que meter más que los datos del paciente. ¿Qué más? Debes calibrar el equipo, ¿ya? Calibrar con una jeringa especial, y generalmente cada semana se calibran los flujos para que el resultado sea realmente fidedigno. Número 2. Se debe de colocar en la máquina las variables antropométricas: peso, talla, sexo, edad, raza. ¿De acuerdo? Raza. ¿Qué me está faltando? Sexo, edad, peso, talla, está bien, suficiente. ¿Por qué? De seguro muchos de ustedes conocen Europa, probablemente ya han viajado con sus papás. Y si ustedes viajan, por ejemplo, a los Países Bajos, no sé por qué se llama bajo, porque todos son altos, ¿ya? Son así, ¿no? Yo el año pasado estuve en París y pasé a Ámsterdam un rato, y yo que me creía alto en Lima, porque yo mido 1,81, allá me sentía un enano. Todos eran unos tipos de más de 2 metros, todos, hasta la chica, me quedé. Es el biotipo de allá, es el biotipo igual. Si ustedes van a Europa y hay mucho africano hay en París, un montón de africanos, y esos son los que te venden las torrecitas Eiffel de metal, los llaveritos. Son muchos trabajadores, pero vemos así, que son así. Es el biotipo de muchos africanos. Pregunta: ¿ustedes creen que esa gente que mide casi 2 metros va a tener la misma capacidad y volúmenes pulmonares que tú, que mides unos 60? No, ¿me entienden? Es por eso que es importante colocar todas las variables antropométricas, porque la máquina te va a arrojar tus valores ideales según tu peso, talla, sexo, raza, edad, temperatura y presión barométrica. Y ese valor ideal se llama el valor predicho o predictivo. Se evalúa por los normogramas. Quiero que me entiendan. A mí a veces me dicen: pucha, que Renato, tú agarras y estás ahí, es que me interesa que aprenda. No me interesa que les caiga mal o les caiga bien, eso no me importa. Lo que importa es que aprendan. Escuchen acá. Le hacemos la espirometría a un paciente X que pesa 70 kilos, es mujer, raza mestiza, 24 años, estamos a nivel del mar a temperatura 25 grados. Para su peso, tal y todo lo demás, esta debería ser su curva. ¿Me entienden? La curva, flujo, volumen, como ya vamos a ver ahorita, esa debería ser su curva. Pero resulta que le hago la prueba y la señora, vamos a ponerla aquí punteado, esta es su curva, su ideal, y la señora sufre solamente esto.
ser el 100% para ella, ¿sí o no? Imaginemos que 100% es 8 litros minuto. ¿Estamos? Y la señora solamente sopló 4, pongámosle. Pregunta, ¿cuánto sería entonces, en este caso, su punto máximo que se llama el BEP 1? ¿Sí o no que sería 50%? ¿O no? Sí. Entonces, cuando yo hago espirometría, lo que evalúo son los porcentajes de comparación en relación a lo que sería su valor normal para su antropometría. ¿Me entienden o no? Muy bien, perfecto. Normogramas, es decir, los valores normales, ya todo esto está incluido en los software de los espirómetros. Al paciente hay que explicarle cómo es el procedimiento y hay que decirle que se le va a alzar la voz, ¿de acuerdo? Así como yo alzo la voz con los que están durmiendo por ahí un par, ¿de acuerdo? Ya, igual debes alzar la voz cuando ves que el paciente va a iniciar el soplar. Porque si tú al paciente que hace espirometría le dices, señor, por favor, sople, va a tomarte, como tú le llamas, aquí te sopla. Pero tú dices, señor, señora, sople. Siga soplando, vamos, falta 3, faltan 2, falta 1, listo. Tienes que estimularlo a que sople, si no, no sopla, ¿me entienden o no? Si no, no hace la pruebita. Bien, la espirometría es una prueba sencilla que permite medir el tamaño de sus pulmones y cuán obstruidos están. Tú lo explicas en términos sencillos a un paciente. Tú a un paciente no le puedes hablar en términos técnicos, lo confundes. Imagínate, tú eres la paciente, señorita, ¿cómo está? Voy a hacer una prueba ya espirométrica digital que va a medir su capacidad residual funcional, su difenol, y va a medir también su volumen respiratorio forzado primer segundo para ver si tiene alguna alteración obstructiva o restrictiva. ¿Ya? ¿Qué me está hablando? ¿Me está hablando chino? Pues? No, dicen, no, señorita, una prueba en la cual te va a soplar con toda su fuerza y vamos a ver el tamaño de sus pulmoncitos, cómo trabajan y a lo mejor hasta qué tan viejitos están. Es lo mismo, ¿me entienden? Pero en términos claros para el paciente. En general, para todo lo que ustedes hagan de aquí para adelante en los hospitales, tiene que ser con terminología clara para la gente. Cuando hablan técnicamente, no sé qué están buscando. Este de acá es la ficha que se le debe hacer a todo paciente que se le hace una espirometría antes de que se haga, para determinar que no tenga contraindicaciones, sobre todo absolutas. Y esta es una foto cuando estuvimos en México, es una foto de allá del Instituto de Enfermedades Respiratorias de México, en donde vemos cómo el técnico explica el procedimiento. Les comento, el procedimiento rara vez lo hace el neumólogo, lo hace un personal técnico ya capacitado, ya sea enfermero o técnico de enfermería que ha recibido lo mismo que yo les hago, es el mismo curso que yo hago en la sociedad, para capacitar a personal técnico de enfermería y médico, a los 3 los puntos, para que sepan interpretar. Es algo bonito. Bien, y les digo, explícale al paciente que le vas a alzar la voz, explícale que cuando sople no tuerza o que no haga jorobita, que es lo, digamos, reflejo. El paciente, cuando ustedes soplan la vela de la torta, la soplan así, ¿le quitan la torta? ¿Qué hacen? Te meten, ¿no es cierto? Muy bien, porque es un reflejo que debe doblarse. No se recomienda que tenga el mentón hacia abajo, porque presiona el cuello y se alteran los flujos. Miren, tiene que estar erguido, tiene que exhalar completamente, pero antes de exhalar debe haber inspirado todo con toda su fuerza para botar el máximo del aire. Por lo tanto, la espirometría es una maniobra que consiste en soplar con toda su fuerza después de una inspiración máxima, y ahí viene la expiración rápida y intensa completa, que es la prueba. Para que me entiendan, es hacer esto. Sople. Y al final recuperas el aire. Esto es
entienden o no? No, porque el paciente se está arqueando y no es recomendable que se arquee. Aquí es lo correcto, el paciente esté erguido, de esa manera no hay alteración de los flujos. Cuando decimos que una espirometría es correcta, así como ustedes quieren llegar a un cardio o fisiología cardíaca, imagino que ya saben tomar un EKG, ya saben dónde está B1, B2, B3, B4, B5, ABR, ABL, ABF, dónde está 1, 2, 3, ya saben las derivadas precordiales, las estándar, las de miembros, ¿sí o no? Se supone que saben hallar el eje, la frecuencia, ¿no es cierto? Ya, igualito, tienen ustedes que saber cuándo es correcto una espirometría. ¿Cuándo es correcta una espirometría? Cuando el paciente primero sopla 6 segundos o más por cada prueba. Cuando tiene 3 curvas técnicamente correctas. Vamos a verlas. Esta es la clásica curva flujo-volumen, que es la que más utilizamos para interpretar espirometrías. Miren aquí, miren el láser. Miren el láser, ¿ya? ¿Ok? Ahí arranca la espirometría. El paciente toma aire. Miren el láser, ¿eh? Sople. Siga soplando, siga soplando, siga soplando, siga. Listo, remueve. Se cerró. ¿Me entendieron o no? ¿Qué observamos? Que al momento de hacer la primera soplada explosiva, se genera un pico. Ese pico es el BEF1, que es el volumen expiratorio forzado al primer segundo. Esta es la curva de volumen-tiempo. El BEF1, y normalmente, ¿qué dice la teoría? Que el BEF1 debería ser mayor o igual del 80% de tu ideal, de tu predicho. Chicos, ¿ven este punto de acá hasta el final de la curva? Esto de acá es el BEF 2575. ¿Qué mide? Miren, soplé con toda mi fuerza. ¿Es como que estuviera exprimiendo mis pulmones o no? Bien, esto me mide el flujo de las vías aéreas de pequeño calibre. Mide el flujo de las vías aéreas de pequeño calibre. Son las vías aéreas menores a 2 milímetros. ¿De acuerdo? Y si saco el área bajo la curva, ¿qué obtengo? La capacidad vital. La capacidad vital. Bien, vamos a ver una por una. Esta es otra curva, se llama volumen-tiempo. Igualito, miren el láser. Tome aire. Bote. Hasta que llegue a los 6 segundos. Al primer segundo habremos obtenido el BEF1. Por lo tanto, ¿cuáles son las variables que utilizamos normalmente para interpretar una espirometría? La primera es la capacidad vital forzada. ¿De acuerdo? El área bajo la curva. Y se dice que es normal cuando es igual o mayor del 80% de tu valor predicho. ¿Me entienden o no? De tu valor ideal. BEF1. El BEF1, volumen expiratorio forzado al primer segundo. ¿Cuándo se dice que es normal? Cuando es igual o mayor del 80% también. Relación BEF1 capacidad vital forzada. Divido el BEF1 entre la capacidad vital forzada. Y si esta relación me sale igual o mayor de 70, también se considera normal. Muy bien. En un rato voy a sacar 3 de ustedes al frente y les voy a dar un ejemplo a ver cómo lo interpretamos. Y por último, el BEF 2575. Les acabo de decir, ¿qué viene a hacer eso? El flujo de las vías aéreas de pequeño calibre. ¿No es cierto? Muy bien. Esto de acá es una máquina de pletismografía, que ya vamos a verlo en un ratito. La pletismografía es una prueba más completa. ¿Qué nos permite la pletismografía? Volúmenes, flujos, capacidades, pero sobre todo el volumen residual.
Cuando decimos que las pruebas son aceptables, están bien hechas. Cuando sean curvas correctas, curvas donde no haya vacilación al comenzar la maniobra, que se inicie rápidamente, que no haya tos, que no se termine súbitamente y que dure 6 segundos. Que no haya esto, por ejemplo, cierre hipnótico, se cerró, no, tiene que seguir soplando, que no haya exhalaciones repetidas, no sirve, que tenga la boquilla obstruida, uno hace esto, tiene una lengua metida en la boquilla, tampoco vale, errores de línea de base y que esté libre de artefactos. A ver, ABC, ¿cuál creen ustedes que es la curva más correcta o aceptable de las tres? Exacto, la letra A, ¿no? ¿Y por qué la letra A? Porque vemos de que hay un pico y después una caída. ¿Aquí qué pasó? Señor, sople. Se llama esfuerzo submáximo, sopló muy suavecito. Señor, sople. Hizo todo el esfuerzo. ¿Me entienden o no? ¿Hace calor me parece? ¿Hay aire acondicionado acá? Pucha, pero ponete en 40. Aquí hace calor. ¿Hay cómo moverlo? ¿Cómo regularlo? Ya bueno, vamos. Curva, volumen, tiempo, ¿no? Correcta, no se le corte, no se le exceso de tos. Que tenga una terminación adecuada. A, B, C, D. ¿Cuál de las 4 curvas les parece que está bien? ¿Cuál ha durado por lo menos 6 segundos o más? La D, pues, ha seguido soplando y ha salido esta volumen-tiempo adecuado. Aquí, ¿cuál fue el problema? El paciente hizo esto y cerró. ¿Por qué no soplas? Yo no tengo más, doctor. No, hijo, sigue soplando, así sientas que no sale, lo captamos, ¿me entienden? Y aquí se ve cómo se forma una meseta porque cerró la glotis. ¿Qué pasó acá? Se puso a toser, pues. ¡Sopla! No vale. No debe haber tos. ¿Qué pasó acá? Tos aire. Hizo varios impulsos y la curva tampoco es de manera limpia. No vale. ¿Aquí qué pasó? Tome aire. Vete. Más fuerte. No, pues, ya había comenzado a soplar. ¿Me entienden o no? ¿Por qué les enseño esto? Porque hasta ahora sigo viendo con vergüenza médicos que sellan espirometrías con este tipo de curvas. ¿Me entienden? Eso implica que no les han formado, ¿no? Y eso no lo vamos a permitir acá. Exhalaciones repetidas. Tome. No vale. Ha hecho 2. Solamente una, ¿sí o no? No vale. Y acá miren. Sople. Más fuerte. Más fuerte. Otra vez. Por fin me salió una buena. Pero resulta que necesitamos 3 buenas, no una. Así que le pedimos que haga 2 más, intentando que se parezcan a la mejorcita. ¿Me entienden o no? Si están así, no valen porque tienen diferentes valores. No pueden tener valores muy diferentes, ni de BEF1 ni de capacidad vital forzada. Acá, sople. ¿Qué pasó? Tenía la lengüeta dentro de la boquilla. Y acá, sople. Más fuerte. No puedo. No, sí puedes. Tienes que estimularlo para que lo haga. Pobre esfuerzo. No sopló fuerte. Cuando finalizamos la prueba, cuando tenemos 3 pruebas aceptables, pero sobre todo repetibles. ¿Qué significa repetibles? Que se parezcan una de otra, que no haya diferencias de BEF1 y capacidad vital forzada mayores a 150 mililitros. ¿De acuerdo? Miren acá. Vemos 3 curvas, ¿sí o no? Y pregunta, ¿se superponen o no se superponen? ¿Sí o no? Por aquí no necesita ya, pero aquí se superponen. Por lo tanto, son curvas reproducibles, aunque aquí hay una que no es aceptable. Si eres un buen médico y sabes hacer una buena espirometría,
tu calificación debería ser A. 3 maniobras aceptables y repetibles. Como lo sé, el BFUL y la capacidad vital entre curva y curva no deberían ser diferenciales entre ellos más de 150. Les pongo un ejemplo. Mira, es una espirometría normal de cualquier persona. ¿Qué vemos? Que las curvas son aceptables, ¿sí o no? No hay muestras, no hay torres tan limpias, tanto la flujo-volumen como la volumen-tiempo. Y aparte luego que se superponen, ¿sí o no? Veamos si es cierto. A ver, curva 1, curva 2, curva 3. Curva 1 de capacidad vital forzada, 4.17 litros. La 2, 4.21. Pregunta, ¿cuántos mililitros hay entre la M1 y M2? ¿Cuántos mililitros? ¿Cuántos? ¿400 o 40? 40 mililitros. Y entre la M2 y la M3, 110 mililitros. Pregunta, ¿sigue siendo menor de 150 o no? Entonces decimos que son repetibles. Miren el F1, 333, 327. ¿Cuánto hay de diferencia? ¿Cuánto hay? Más o menos 60, casi 60, ¿no es cierto? No, firmes. 60, 13, casi 50 mililitros. Y acá están igualitos. Por lo tanto, son curvas repetibles. Es unas curvas aceptables y adecuadas, ¿de acuerdo? Grado A. ¿Quién te enseñó? Casanova. A. Y acá. Pregunta, ¿son correctas o no? ¿Son aceptables o no? ¿Sí o no? Sí, porque están limpias. Tienen buena meseta, el pico, chévere. Pero pregunta, ¿son repetibles? Veamos. Curva 1, 2 y 3. La 1 tiene capacidad vital 5 litros 300. La 2, 4 litros 500. La 3, 4 litros 850. Entre 1 y 2, ¿cuánto diferencia hay? Casi 800, ¿no? ¿Puede ser? Casi 800. Entre la 2 y la 3, 300. ¿Se dan cuenta o no? Doctora, no te mueras. ¿De acuerdo? Entre ellas hay diferencias que son mayores a 150. Por lo tanto, pregunta, ¿son curvas repetibles? No. Por lo tanto, no tienen calificación A. A lo mejor le pondremos B o C, pues. Listo. Entonces, yo ya sé cómo se hace una espirometría bien hecha. Voy a interpretar lo anormal. Ustedes van a llevar el próximo ciclo o este ciclo fisiopato. ¿Cómo hacen fisiopato? El otro ciclo, ya. A lo mejor les enseño, a lo mejor no, no sé. Pero con quien tienen fisiopato van a ver esto otra vez, lo que es el patrón obstructivo, ¿ya? Aquí tenemos pacientes con asma bronquial o con EPOC por fumar mucho, ¿no es cierto? La bronquitis o el enfisema. Bien. ¿Qué tiene el patrón obstructivo? Miren la pizarra, por favor. ¿Sí? Ya saben cómo es una curva normal, ya saben las variables normales. Ahora vamos a ver cómo es una obstrucción que lo vemos, por ejemplo, en el asma bronquial. ¿Por qué es importante pedir espirometría para diagnóstico de asma? Bien, es un paciente que tiene tos, silbido del pecho, falta de aire, nebulizan todos los cambios de clima y los médicos le han dicho que tiene bronquios. Así lo dicen, tiene bronquios. Es como que te dijera, tienes próstata, tienes útero. Pregunta, ¿eso es un diagnóstico? No, pero así lo dice. Entonces el paciente va donde el médico, le hace el médico primero la curva predicha con sus valores antropométricos y esto es lo que debería tener el paciente. Esa es su curva ideal, ¿me entienden o no? Su ideal. Pero el paciente tiene el silbidito y ahora le voy a hacer la espirometría. Sople con toda su fuerza, por favor. Sople. Esto es punteado. Muy bien.
atención. Pregunta, ¿este es BEF1 sí o no? ¿Cómo está? ¿Normal o disminuido? Excelente. BEF1 disminuido. Punto 2. El área bajo la curva determina la capacidad vital forzada. Pero acá hay una lengua que sobra porque es expiración prolongada. Y recuerden la época de academia, cuando hacían su razonamiento matemático. ¿Se acuerdan cuando hacían áreas sombreadas y movían el área para acá y para allá? ¿Se acuerdan o no? Muy bien. Si cojo esta área de acá y la meto para acá, como que me cubre un poquito lo que falta, ¿sí o no? Por lo tanto, la capacidad vital forzada en este patrón constructivo puede estar normal o puede estar un poquito disminuida, puede estar uno de los dos, pero no es, digamos, la ley. La ley aquí es que esté bajo el BEF1. Por último, si hago la división BEF1 entre capacidad vital forzada, ¿qué ha disminuido, muchachos? ¿El denominador o el numerador? ¿Qué ha disminuido principalmente? ¿El numerador o no? El numerador. El denominador no ha bajado mucho. Y aritmética sencilla, ¿qué pasa en un cociente cuando disminuye el numerador? Disminuye. Y disminuye a menos de 70. Conclusión, en un patrón constructivo, lo típico es que haya una capacidad vital normal o disminuida, BEF1 disminuido, y la división BEF1 capacidad vital forzada menor de 70. Ojo, se puede escribir así o así, no hay problema, según sea castellano o inglés. ¿Me entienden o no? Y ese es el típico patrón del asmático. ¿Ok? Ahí está. Debería llegar a 8, llegó a 6, bajó el BEF1. Y cómo se prolonga la expiración. Y algo que también no se deben olvidar, muchachos, miren cómo se crea una especie de concavidad, ¿lo ven o no? Una concavidad en la curva, que es característica de la obstrucción. Por eso los neumólogos vemos la espirometría, vemos la imagen, está obstruido, y ni siquiera hemos visto los porcentajes, solamente viendo la curva. Es igual que el cardiólogo, ¿no? El cardiólogo viene casi y dice, uy, carajo, un infarto anteroseptal. Y tú, este es el infarto anteroseptal. Porque ya ve la gráfica, pues es cuestión de la práctica, ¿ya? Eso se supone que poco a poco lo va a ganar, no se preocupen. Y aquí vemos la curva volumen-tiempo normal, y aquí la curva obstruida, ¿sí o no? Más pequeña y más prolongada. Miren acá, en azul la curva normal, y en rojo la curva de un patrón obstructivo. Tiende a tener el BEF1 bajo, la concavidad, aunque aquí le faltó prolongarlo un poquito más. ¿Hasta acá está claro? Pero pregunta, ¿esto es patognomónico del asma? ¿Solo el asma tiene patrón obstructivo? No. El patrón obstructivo que hemos visto, donde está el BEF1 bajo y la relación baja es lo que más disminuye, no es patognomónico el asma. A propósito, cuando más bajo es el BEF1, más obstruido está el paciente. ¿Quiénes tienen patrón obstructivo? El asma en la cabeza. En segundo lugar, el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que sufren los fumadores, bronquiectasias, hiperactividad por tuberculosis, por aspergilosis, edema pulmonar, laringitis, bronquitis, bronquiolitis, es decir, hay muchas enfermedades, pero no se olviden, asma y EPOC son las más frecuentes. Y ahora viene la pregunta, ¿qué diferencia funcionalmente hablando un asma de un EPOC? ¿Por qué se llama EPOC? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es que siempre está obstruido. El asmático está así. Salbutamol. Chévere. Ahora sí voy a tuchambear. El EPOC está así. Siempre está obstruido. ¿Me entienden o no? Por eso se llama obstructivo crónico. ¿Y cómo podré saber
si un paciente tiene obstrucción fija, crónica, o a lo mejor obstrucción variable que revierte y mejora. Con esta prueba, el test de broncodilatación, al paciente se le hace una espirometría de inicio. Se le aplica 4 PAPs de salbutamol. Se espera 15 a 20 minutos y se le repite la espirometría. ¿Y qué vamos a evaluar, muchachos? Vamos a evaluar cómo cambia el BEF1 con esta formulita. BEF1 post-broncodilatador menos BEF1 pre entre la semisuma por 100. Por suerte, la máquina lo hace y te arroja un valor. ¿Qué dice la ley? Este es una aerocámara y un inhalador que se deben usar para hacer esta prueba, sobre todo en niños y ancianos que no entienden mucho. ¿Qué dice la ley? Que si con el broncodilatador tu BEF1 aumenta 12% a más, o tu capacidad vital forzada aumenta más de 200 mililitros, una de las dos, tienes un patrón reversible y probablemente lo que tengas sea un problema obstructivo reversible como el asma bronquial. ¿Me estás entendiendo o no? ¿Me estás entendiendo? Ya. Aquí vemos este test de broncodilatación. Estoy cansado ya. Mañana estaba en San Marcos, ahora acá. Y tengo una charla también, pero me gusta. Y me gusta que me atiendan, ¿ah? Estoy viendo ahí que no sé qué está haciendo con el celular. Bueno, cada uno de ustedes se marca su destino. Yo no me hago lío. Yo dicto en 3 universidades y esta clase es la misma para las 3. Para San Marcos, para Científica y para San Martín. ¿Me entienden? Y yo veo, así como ustedes, 400 chicos más cada vez que dicto. Y veo quién es quién. ¿Me entienden? Así que no le interesa, no me hago líos. Al final cada uno marca su destino. Se lo digo porque estoy viendo por ahí que están chateando y ya me cansé de estar llamando la atención, ya me aburre. ¿De acuerdo? Cada uno depende, pero me llevo al final una imagen de cada promoción. Este de acá es el test de broncodilatación. Aquí en azul, cuando está el paciente obstruido. Y después se le aplica el salbutamol. ¿De acuerdo? El salbutamol. Los 4 PAF. Y se repite la prueba. Y en rojo, después del broncodilatador. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Aquí tenemos aquí el BEF1 pre 2.5, el BEF1 post 2.9, y aquí vemos cuánto cambió. ¿Qué vemos en esta prueba? ¿Cuánto cambió el BEF1? 15%. ¿15% es más de 12 o no? Por lo tanto, esta es una prueba broncodilatadora positiva. También se le llama prueba broncodilatadora completa. ¿De acuerdo? También se le llama completa. Pero miren acá. Aquí tengo yo una curva pre-broncodilatación y post-broncodilatación. Y noto que el porcentaje de cambio solamente fue 6%. Por lo tanto, ¿qué debo suponer? ¿Que es un test de broncodilatación completa? No, es parcial o incompleta. Pregunta, chicos, ¿cuál de estos dos, este de acá, el primero, o el segundo, es compatible con asma? El primero, porque el asma revierte, el asma mejora. ¿Me entienden? Y acá, si es que es un fumador, y tenemos pensando en qué, en un EPOC. ¿Se dan cuenta o no? Por eso es que se dan espirometría para el diagnóstico. Bien, ya vamos a acabar. Patrón restrictivo, es decir, pulmones que movilizan poco aire, ya sea porque estaban fibrosados o ya sea porque hay un problema en la jaula torácica que lo deforma o un problema neuromuscular. Miren aquí una silicosis y aquí una cifoescoliosis. Miren acá una fibrosis por antracosis, un paciente que estaba en la mina aspirando el carbón y ha terminado en fibrosis, ¿no? Bueno, si le hacemos espirometría, la espirometría será algo así. Miren acá, por favor. Aquí hicimos el normal y el obstructivo, ¿sí o no? Ahora vamos a hacer el restrictivo. Señor, tome aire, bote con toda su fuerza, bote. Lo voy a borrar para que se vea.
¿Qué les llama la atención de esta pruebita, de esta espirometría? ¿Que es una curva chica? ¿Sí o no? ¿Está disminuido el F1? Sí, pero el área bajo la curva, incluso creo que se me pasó la mano, puedo hacerlo más chiquita. Ahí está mejor. Se me pasó la mano. Pregunta, ¿son curvas chiquitas o no? Son curvas pequeñas, porque prácticamente no hay aire que botar. Entonces, ¿para quién te hace esto? Se acabó el aire, ¿me entienden? Y ahí viene el concepto de restrictivo. Patrón restrictivo, por lo tanto, si el área bajo la curva está disminuida, es porque la capacidad vital forzada está muy venida menos. Lo característico del patrón restrictivo es que tenga disminución importante de la capacidad vital forzada. El F1 puede estar disminuido como no. Y pregunta, muchachos, F1 entre capacidad vital forzada, ¿qué ocurre si disminuye la capacidad vital forzada? ¿Qué pasa con el cociente? ¿Disminuye o aumenta? Aumenta, pues. Por lo tanto, la relación tiende a ser más de 70, que es normal. Miren, curvas chiquitas, ¿de acuerdo? Se acaba el aire rápido, en este caso en menos de 1 segundo y tanto se acabó. Y miren ahí, ¿lo ven o no? En azul, una curva normal. En rojo, una curva restrictiva. ¿De acuerdo? Muy bien, pero pregunta, ¿este problema restrictivo es solamente patognomónico de la fibrosis pulmonar? ¿Sí o no? No. ¿Qué enfermedades cursan con problemas restrictivos? Tenemos escoliosis severa, esas deformidades de la columna, toracoplastia. La toracoplastia es un procedimiento antiguo, cuando la tuberculosis no tenía cura. La tuberculosis era como una enfermedad, como fue el SIDA hace 30 años. El SIDA tiene tratamiento, ¿no? Pero si tenías TB estabas prácticamente condenado a morir o terminar con secuelas graves, porque no había tratamiento. ¿Qué hacían para curar la TBC anteriormente? Le sacaban un pedazo de ese pulmón enferma y para evitar que se llene de fluidos de esa zona, le quitaban costillas y los músculos del pecho se metían adentro, comprimiendo ese hueco, y de esa manera no se formaba adentro una cavidad que potencialmente se podía infectar. Es una cirugía de amputación y el tórax quedaba deforme, pero el paciente se curaba. ¿Eso cómo se llama? Toracoplastía. Entonces póngase a pensar, si me sacan pulmón y me comprimen con el músculo pectoral, pregunta, ¿voy a botar menos aire, sí o no? Porque he perdido el volumen pulmonar. Fibrotórax, neumotórax, si tengo un pulmón colapsado, definitivamente voy a botar menos aire. Y lo que les comenté, muchachos, puedo tener problema restrictivo con pulmón entre comillas sano. ¿Cuándo? Cuando hay problema neuromuscular, como es el Guillain-Barré, el ELA, etc. ¿Bien? ¿Qué es esto? Fibrosis pulmonar. ¿Lo ven o no? Ya lo van a ver en clínicas. Un patrón en panal de abeja, un patrón en queso suizo. El paciente sopla y lógicamente sopla poco aire porque son pulmones rígidos, no son elásticos. Miren esto, qué terrible. El signo del panal de abejas está tan fibrosado que ese pulmón parece un corcho y a duras penas ese pulmón puede expandirse, moviliza muy poco aire. Y este es un caso que siempre lo traigo. Es una paciente que viene al hospital por disnea, dificultad respiratoria. Se le hace una espirometría y sale con una restricción muy severa, muy poquito aire tenía sus pulmones. ¿Y qué se ve en la tomografía? Esto es una tomografía. Aquí se ve el pulmón izquierdo comprimido, aquí se ve el corazón y aquí debería verse el pulmón derecho, pero no se ve. ¿Qué es lo que se ve? Un gran tumor. Es un gigantesco tumor que ha comprimido todo el pulmón del lado derecho. Finalmente, la causa de ese tumor fue un cáncer de muslo, un rabdomosarcoma o un rabdomiosarcoma de muslo, ahí lo ven, que se lo habían biopsiado en un hospital X, pero la señora no fue nunca a recoger el resultado
y la enfermedad siguió avanzando y pegó al pulmón. Ahí se ve el cáncer en el músculo. Finalmente la señora falleció al poco tiempo después porque ya estaba metastásico a pulmón, pues, ¿me entienden? Ya no había cura. Y así como hay patrón obstructivo y hay patrón restrictivo, también hay el patrón mixto, es decir, una curvita que es pequeñita pero a su vez obstruida, ¿me entienden o no? Y es decir, el paciente no solamente bota poco aire, sino lo poco que bota o lo poco que bota lo bota obstruido. Señor, tome aire, bote. ¿Me entienden? ¿Por qué estoy obstruido? Lo vemos en los pacientes con EPOC severo, todo está disminuido. Ahí está, miren, curva chiquita y la concavidad típica de la obstrucción con expiración prolongada. ¿La ven o no? Patrón mixto. ¿Se entendió, muchachos? Después del café todos se han levantado. Ya después con café hay que trabajar, ¿no? ¿Qué vemos acá? Curva normal. Freno, ¿obstructiva o restrictiva? Rápido todos. Obstructiva. ¿Ves uno bajo y la concavidad, sí o no? Y esta sería una mixta, ¿sí o no? Mixta, obstructiva y restrictiva a la vez chiquitita. Normal, obstructiva, restrictiva. ¿Se dan cuenta o no? ¿Ok? Perfecto, vamos, pletismografía. Es una prueba más completa. ¿Y por qué es más completa? Porque con la espirometría yo puedo hallar flujos, volúmenes, capacidades y resistencias. Y algo más, ¿qué volumen puedo hallar con pletismografía que no puedo hallar con espirometría? Residual. Y si hay volumen residual, pregunta, ¿puedo hallar o no la capacidad pulmonar total? Sí, ¿de acuerdo? Perfecto. Es un equipo más complejo. ¿Cuánto cuesta un pletismógrafo? Entre 70 a 100 mil dólares es lo que cuesta. Y no lo tienen todos los hospitales, ¿no? En los demás, ¿qué hospital lo tiene? Lo tiene Cayetano, lo tiene Naval, lo tiene Rebagliati, lo tiene, me parece que Carrión también. La FAD también tiene, ¿de acuerdo? Pero no lo tienen todos porque son equipos bien complejos. Perfecto. ¿Y este equipo qué te permite hallar? Que hallar volumen residual, capacidad pulmonar total, pero también te sirve para hacer test de broncodilatación, ¿no? Es mucho mejor incluso. Puedes hallar volumen residual, volumen de reserva inspiratoria, volumen viral, volumen de reserva inspiratoria, capacidad residual funcional, capacidad inspiratoria, capacidad vital, capacidad pulmonar total, todo. Puedes hallar procesos restrictivos, obstructivos, mixtos y hacer prueba de broncodilatación mucho mejor. Listo, ¿no? El problema es ¿cuánto cuesta una espirometría en la práctica privada? De 50 a 100 soles la prueba. ¿Cuánto cuesta una pletismografía en la práctica privada? De 400 a 800 soles. Entonces hablamos de costos mayores, porque es más compleja la prueba. Bien, quiero que vean esta placa primero. ¿Qué les llama la atención? Es cierto, no han llegado todavía radioanatomía ni radiología, pero miren, chicos, ¿qué llama la atención? Aplanamiento de los semidiafragmas, mediastino adelgazado, aumento de estadios intercostales y radiolucidez de los campos. Esto de acá es una placa típica de enfisema pulmonar que ocurre por fumar demasiado. Si pregunta, si le hago una pletismografía, ¿cómo estará su capacidad pulmonar? ¿Normal, disminuida o aumentada? Si son pulmones grandes, aumentada. ¿Y por qué aumentará? Porque retiene más aire. Ya les comenté, no son superpulmones. Tú agarras al paciente de este tipo, pone una vela a 15 centímetros y dile que la sople. Apáguela, señor. Ya. Y no la va a apagar. ¿Me entienden? Está obstruido. ¿Y qué más? Tienen aumentado su volumen residual, que es lo característico de estos pacientes y de los obstructivos. Y en este caso es una fibrosis pulmonar, pulmones chiquitos. Pregunta, ¿cómo estará su capacidad pulmonar? ¿Aumentada, normal o disminuida? Disminuida, pues disminuida, ¿de acuerdo?
se acabó, porque son pulmones fibróticos. Por lo tanto, la capacidad pulmonar puede ser normal, aumentada o disminuida. Normal, de 80 a 120. Más de 100, aquí, menos de 80% se habla capacidad pulmonar disminuida. Y son pulmones que movilizan poco aire. Pueden ser pulmones con fibrosis, como acá, atelectasias, cifoescoliosis o un derrame pleural que los está comprimiendo. Y el otro extremo sería pulmones grandes, ¿no? Hiperinsuflados, como por ejemplo el enfisema, el asma, tienen capacidad pulmonar por encima de 120. Y aquí lo que aumenta de cosa es, aumenta el volumen residual. Doctor, usted me miente. Aquí dice fibrosis. Usted me ha dicho que fibrosis produce volúmenes pequeños, pero aguanta el coche. ¿Qué dice acá? Quística. La fibrosis quística no es la fibrosis que ustedes creen, es un problema obstructivo y es un problema genético que tiene que ver con el transporte de cloro a nivel de los canales de cloro de las glándulas exocrinas. Es otro cantar, ya lo van a ver en pediatría. Bien, mientras más disminuida esté la capacidad pulmonar total, más severa será la restricción. Volumen residual, recuerden que está aumentado en problemas obstructivos y disminuido en problemas restrictivos. Y la capacidad residual funcional, recuerden lo que les comenté en la clase anterior, es el volumen que queda al final de una expiración normal, ¿sí o no? Volumen de respiratoria más residual tiende a estar disminuida en restricciones y aumentada en obstrucciones. Y aquí vemos, miren, normal, capacidad pulmonar total normal, disminuida. ¿Y por qué disminuyó? Porque disminuyó el volumen residual. Y miren aquí, capacidad pulmonar aumentada en el enfisema. ¿Y por qué aumentó? Porque aumentó el volumen residual. Todo depende del volumen residual. Y para acabar, muchachos, ¿ya? Antes de que se vayan, aviso al servicio público. Mañana sí hay clases, pero no la voy a hacer yo. Va a venir otra colega a hacer la clase 3, que es la de difusión y perfusión. ¿Ya? Se ha hecho la coordinación porque no queremos que se atrasen y yo no puedo recuperar otro día. Discúlpeme de verdad, pero tengo que viajar. Entonces mañana viene el doctor Ruiz Mori, ¿ya? Que creo que es pediatra y él maneja muy bien eso, es un excelente colega y me va a hacer el favor de hacer la clase. Y me dijo que mañana es a las 12:30 de la tarde, ¿de acuerdo? Por favor, 12:30 mañana la clase 3 de neumofisiología. Conmigo ya sería el próximo miércoles, Dios mediante. Acabamos, difusión de monóxido de carbono. Es una pruebita, escúchenme chicos, recuerden, el oxígeno difunde como 1, el CO2 difunde como 20, el monóxido de carbono difunde como 200. Es muy difusible. Pónganse a pensar, chicos, ¿qué pasa si me dan aire mezclado con monóxido de carbono? La aguanto 10 segundos y después la boto. Pregunta, ¿el aire que boto debería o no debería tener monóxido de carbono si tengo pulmones sanos? No, porque todo debería pasar a la sangre, ¿sí o no? Porque es muy difusible. ¿Qué pasa si yo soplo, boto el aire y el analizador encuentra monóxido de carbono? ¿En dónde está el problema? Muy bien, alveolo. ¿Qué pasa en el alveolo? ¿Cómo se llama? Exacto, muy bien. La membrana alveolo capilar, porque es justamente donde ocurre la difusión de los gases. ¿Me entienden o no? Perfecto. Así que esta prueba de difusión de monóxido de carbono, también llamada DELCO, valora la integridad de la membrana alveolo capilar, la capacidad de difusión de la membrana alveolo capilar. Y para poder hallar esta pruebita es así: se le inyecta aire con monóxido de carbono al paciente, el paciente lo inhala, se cierra una válvula mecánicamente, el paciente se ve obligado a estar en apnea 10 segundos con el aire metido ahí, y después cierra la válvula
y por la otra vía sale el aire exhalado. Y esto es lo que se analiza en la máquina, en el analizador de gases. Si tiene o no tiene monóxido de carbono. Si no hay monóxido de carbono, se dice difusión 100%. Pero si más monóxido de carbono se encuentra, la difusión está cayendo y hay un problema en la membrana alveolo-capilar. O está rota o está fibrosada. ¿De acuerdo? Para esta prueba se requiere tener siempre presente el valor de la hemoglobina, no se olviden, porque el monóxido de carbono se une a la hemoglobina. Muy bien, esto lo van a ver mañana en la clase de difusión, y esto es lo que su compañero habló, la difusión a nivel de la membrana alveolo-capilar, y este test evalúa la integridad de la membrana alveolo-capilar. Aquí están los diferentes elementos de la membrana, o está rota o está fibrosada. ¿Cuándo disminuye un delco? Cuando hay menor difusión, cuando hay enfisema, ruptura de las membranas alveolo-capilares, cuando hay fibrosis, chicos, enfermedad intersticial es sinónimo de fibrosis, cuando hay tromboembolismo o hipertensión pulmonar también disminuye. Y cuando aumenta un delco se ha visto en 3 situaciones, aquí mando una más. En las fases iniciales de la falla cardíaca congestiva, en hemorragia alveolar, y falta una tercera, en asma bronquial, en crisis leves, no en severas. Se ha visto que también el delco aumenta. Miren, tremendo enfisema, prácticamente un montón de agujeros en el pulmón de bulas en un paciente que fumaba mucho y lógicamente su delco va a estar disminuido. Bien, muchachos, ¿entendió? Chicos, por último, delegada, por último, no me estés publicando clases mías en YouTube. Por favor, no autorizo. Les comento porque me da una sorpresa que están publicando mis clases desde hace 4 años y no sabía. No tengo nada en particular, pero no, esto es una clase, me gusta a mí como soy, ¿no? Y no vaya a malinterpretarse, pero no. Entre ustedes si quieren, ¿ya? Pero nada de colocarlo en redes sociales. No, por favor, no me gusta, soy un poco introvertido. Muy bien. Bueno, nos vemos en otro día.